Bueno, vamos a continuar con el estudio que veníamos haciendo de el hecho de que Jesús está en medio de una festividad, en medio de la fiesta de los tabernáculos. ¿eh? Arrancamos hace, creo que 2 o 3 miércoles atrás, eh, cuando Jesús se dirige hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta de los tabernáculos, que volvemos a recordar, es una de las 3 fiestas principales del pueblo judío: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pascua o Pesaj, y la fiesta de Shavuot o de las semanas, lo que para nosotros es Pentecostés. Eran estas 3 fiestas principales en la cual mucha gente venía a Jerusalén. Entonces, en cierto momento, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús: Jesús, este es el momento propicio para que vos te des a conocer a la gente, que vos sos el Mesías, que vos venís a traer un tiempo nuevo, a restaurar el reino de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús no quiere identificarse con esa idea del Mesías que tenían los judíos en el primer siglo, porque era una idea tergiversada de la palabra. Es decir, para el judío del primer siglo, el Mesías era la figura del Mesías que nosotros vemos apocalíptica, es decir, la del rey triunfante. Entonces, los judíos esperaban que la manifestación del Cristo, del Mesías, fuera la de un rey que venía a restaurar el reino de Israel. Esto significaba que Jesús iba a sacar a las patadas a los romanos, por ejemplo. Acuérdense, en este tiempo, primer siglo, el Imperio Romano está ocupando toda la tierra de Palestina junto con casi todo el mundo conocido, el Imperio Romano. En medio de todo esto, de estos sentimientos nacionalistas que tienen los judíos, Jesús está despertando muchos seguidores, está despertando mucho interés, tanto de los religiosos como de los no religiosos, y comienza a hacer su nombre escuchado muy seguido en esta fiesta de los tabernáculos. La fiesta se trataba de que la gente concurría al templo a presentar ofrendas, a escuchar las enseñanzas, y muchos comienzan a preguntar sobre Jesús, dónde se encontraba. En medio de toda esta situación se va a dar lo que vamos a leer hoy, que es un pasaje muy conocido por nosotros, que es el pasaje de la mujer adúltera, pero que nosotros vamos a analizar esta noche, el porqué de la situación, preguntarnos eh, qué alternativas tenía Jesús para responder a esa problemática y ver por qué Jesús responde como respondió. Vamos a hacer un análisis de la situación a la luz de las costumbres judías de la época. Entonces yo los invito a ir al texto esta noche, a Juan capítulo 7, versículo 53. Es el último versículo del capítulo 7. Este es el versículo para terminar todas las reuniones. Es ¿Qué página? 1550. Juan capítulo 7, versículo 53. Cuando, cuando aparecen versículos así, vale recordar que la división de capítulos y de versículos junto con los títulos que se encuentran en la Biblia no tienen que ver con la inspiración divina. Entonces, a veces nos quedan versículos como descolgados del texto anterior, como este es el caso. Lo que se llama la perícopa es un conjunto de versículos que contienen un tema. Comienza con este versículo 53. Eh, ¿Quién lo quiere leer? Yo. ¿Estás seguro? Mirá que es mucho, ¿eh? No pasa nada, igual tengo que practicar la lectura también. Tengo que Bueno, practicar para el viernes, que el viernes tengo la última materia que se llama automovilismo. Todo lo que estamos leyendo lo decimos en la radio. lee entonces
Bueno, no pasa nada, sí. hasta el versículo 6. Dale, dale. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se lo acercó y, y, y se sentó y le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apoderar a mujeres como esta, y tú qué dices? ¿Sí o no? Sí, el 6 también, Sí, dale. ¿qué dice? Ellos decían esto para ponerle una trampa así poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo Escribía. escribía en el suelo. Ahí está, hasta ahí. En el suelo. Sí. Bueno, a ver, para ponernos un poco en la situación. Sí. Estamos en medio de una fiesta religiosa muy importante de Israel, donde se congregaba mucha gente en la ciudad de Jerusalén. Los que seguían a Jesús decían, este es el momento propicio para que Jesús se anuncie públicamente como el Mesías y Hola. así y así mucha gente lo siga, hola Mariano, lo siga y puedan levantarse para arrebatarle el poder a Roma y a las autoridades religiosas. Muchos de los seguidores de Jesús esperaban este momento y este era el momento justo para hacerlo. Del otro lado estaban los religiosos, los fariseos y los escribas. Ellos representaban o eran el poder religioso de la época y la mayoría de ellos estaban en contra de Jesús, porque no solamente Jesús traccionaba a mucha gente, es decir, había mucha gente que lo seguían a él, sino que mucha gente se ponía en contra de los religiosos por lo que Jesús decía. Jesús era crítico del establishment religioso de la época, porque los trataba principalmente de hipócritas, personas que decían una cosa, pero que después hacían otra. Entonces se genera un ambiente de tensión entre las personas que esperan que Jesús se manifieste como Mesías, el poder religioso que estaba esperando encontrar algo en Jesús para poder culparlo, meterlo preso, encarcelarlo y castigarlo, y Jesús que no quería saber nada con que a él lo identificaran con esa idea tergiversada del Mesías. Entonces había un clima de tensión en ese momento. ¿Se entiende la situación que se está dando acá? Sí. Bien, en medio de ese clima de tensión hay un trabajo detrás de escena que están haciendo los religiosos y es, como dice el texto, ponerle una trampa a Jesús. Es decir, lo que vamos a ver que sucede ahora es un artilugio que tienen los religiosos para que Jesús comete algún tipo de error y poder echarle la culpa de algo. ¿Mm? En esta situación estamos. Bien, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Como ellos insistían, preguntar, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permaneciendo. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y, mujer, ¿dónde están todos?
¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, vamos a ver con qué intentan ahora tenderle una trampa a Jesús. El versículo 5 nos dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. Sí. Y le tiran la pregunta a Jesús, ¿y vos qué opinás al respecto? ¿Y vos qué decís? Vamos a ver el texto del Antiguo Testamento, donde nos dice, o si nos dice esto que dicen los religiosos, que había que apedrear a la mujer. Vamos a ir a Levítico, capítulo 20, libro de Levítico, capítulo 20. Versículo 10. Página 186. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. 186. Sí. ¿Lo tenés, Santi? Esa. 20. Levítico, capítulo 20. Pensé que estaba en Levítico, está en Levítico. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Dice así: el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. Bien, lo leemos de nuevo para aquellos que por ahí estaban distraídos. ¿Qué dice Levítico capítulo 20, versículo 10? ¿Qué dice, Santi? El que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. Bien, ¿se nota la diferencia de lo que le están diciendo a Jesús? Sí. El texto de Juan nos dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. La ley está hablando de que quien fuera sorprendido en adulterio sí debía morir junto con la mujer. Es decir, tanto el varón como la mujer. No solamente la mujer. Entonces, ya de movida, los religiosos estaban planteándole un engaño a Jesús, torciendo la ley de Moisés. Estaban adecuando a sus propias circunstancias, a su propia argumentación, la ley de Moisés, para tenderle una trampa a Jesús. Entonces hay una manipulación de la letra de la ley. Ahora vamos a ver lo que es, hay que diferenciar siempre entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. La letra de la ley es lo que la ley dice, el espíritu de la ley es por qué la ley dice eso. Entonces, cuando leemos las leyes que Dios da a su pueblo, sobre todo para nosotros que tenemos una gran distancia en cuanto a tiempo y espacio con ellos, lo que nos importa preguntarnos es cuál es el espíritu que contiene la ley de Moisés. Porque de ese espíritu nosotros nos podemos nutrir, o sea, de ese por qué Dios dice esas cosas, nosotros nos podemos nutrir para poder ponernos en práctica. ¿Eh? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta ahora, cualquier cosita interrumpen y hablamos. Bien. Entonces, ya de movida vemos que hay un incumplimiento de la ley de Moisés. Porque estos religiosos traen a la mujer, pero no traen al hombre. La ley decía que tanto el hombre como la mujer debían morir, pero solamente traen a la mujer. Entonces, ya de movida hay una manipulación de la ley. No están cumpliendo con la letra de la ley, pero tampoco están cumpliendo con el espíritu de la ley. ¿Por qué Dios les daba estos mandamientos al pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué Dios le dio estos mandamientos? Y un poco para ordenar la sociedad. De Bueno, donde ¿tiene que ver con venía, eso?
No es exactamente eso, pero tiene que ver, sí, necesitaban un orden de toda índole. Eran ¿No? precristianos. Bien. ¿En qué sentido? Bueno, como dijo Mariano, en un orden también, inclusive muchos de los mandamientos o las ordenanzas del libro de Levítico tenían que ver con la salud. Con la salud, sí, Para que no haya inmoralidades. para que no haya inmoralidades, bueno. ¿Y por qué no tendrían que haber inmoralidades? Que son el pueblo de Dios, para separarlo del resto de los pueblos. Bueno, el punto es el que dice acá mi amigo Federico, Emanuel iba a decir. Federico, fíjense lo que dice Levítico capítulo 20, está en otras partes también, pero ahí mismo en Levítico capítulo 20, versículo 7. El 7 y el 8, ¿quién lo tiene para leer? Levítico 7 y 8. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan con mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. Bien, entonces, eh, el grueso del cuerpo legislativo de la ley mosaica tiene que ver con que Dios quería que su pueblo sea un pueblo que se comportara de manera diferente a los otros pueblos. Esto significa ser santificado, Que sean ¿eh? íntegros. Que sean íntegros. El ser santificados quería decir de que ellos eran un pueblo separado de los demás pueblos. Ellos eran un pueblo especial. Y durante la historia del pueblo de Israel, muchas veces Dios les va a decir, ustedes no tienen que comportarse como el resto de los pueblos, no tienen que adorar a esos dioses, no tienen que cometer estas prácticas que cometen los pueblos de alrededor. Ustedes son diferentes, ustedes son el pueblo de Dios. Y así como Dios es santo, yo soy santo, dice Dios, ustedes tienen que ser santos. Entonces, la idea que tiene, el espíritu que tienen estas reglamentaciones, que una de ellas es esta que estamos leyendo acá, que el que comete adulterio debe morir, era para guardar la santidad del pueblo. Entonces acá el principio es guardar la santidad, más allá de lo que dice el cuerpo de la letra de la ley, que la ley dice hay que apedrear o hay que matar a aquellos que están cometiendo adulterio, el espíritu era para guardar la santidad, para comportarse diferente, para no permitir que nadie se comporte como el resto de los otros pueblos de alrededor. ¿Está bien? Tenemos el cuerpo de la ley, o la ley escrita, la letra de la ley, y tenemos por otro lado el espíritu de la ley. Eh, Volvemos ahora a este evento con Jesús y podríamos analizar también. ¿eh? Acá vemos que los religiosos están fallando en cuanto a la interpretación de la letra de la ley, porque la ley decía que hombre y mujer debían morir aquellos que cometieron adulterio. Ellos solamente trajeron a la mujer. Entonces estaban fallando primero en eso. Pero ¿cuál creen ustedes que es el espíritu? Es decir, ¿cuál es el propósito que hay detrás de este comportamiento de los religiosos? Es una pregunta sencilla. Encontrar a Jesús en paz. Exactamente, lo dice el texto. El propósito que ellos tenían al utilizar este pasaje de la ley era hacer tropezar a Jesús. Entonces, estaban torciendo la letra de la ley y estaban torciendo el espíritu de la ley, estos religiosos. Es Entonces, decir, ¿cómo, Mariano? no es que estaban torciendo, sino que estaban diciendo media verdad. Y esa media verdad es una herejía, digamos. Es decir, no es que decían algo que no decía la ley, pero estaban diciendo la mitad de lo que decía. En sí es como una pregunta capciosa que tiene una trampa en el medio. Sí, el Es tema es como que decir, ellos, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca, viste?
casi. Claro, pero el punto es que ellos estaban utilizando la letra, por ejemplo, Sí, sí, al tenerla en media verdad, la estaban acomodando al exacto. propósito que ellos tenían. Sí, sí. ¿Vas a decir algo, Beto? No, Ah. Bien, entonces, estaban con una media verdad, que una media, las verdades nunca son medias, son verdades o no son verdades, ¿eh? Nunca son a medias. Eh, Venían con esta media verdad, venían con este propósito escondido, esta trampa para hacer equivocar a Jesús. Y nos dice, Juan nos comenta que Jesús hace algo antes de responderles a ellos. ¿Qué hace? Jesús le dice, bueno, el que Antes de responderles, empieza a escribir. escribe en la tierra. ¿Eh? ¿Qué No vamos a preguntarnos qué escribe, pues no tenemos ni idea qué escribió, no sabemos. Era vasto Hay un y montón de conjeturas qué fue lo que escribió. hizo eso primero y después dijo, el que tiene la mano limpia, que tire la primera piedra, sin mirar quién estaba. Ujú. Y después enderezó la cabeza y le preguntó a la adúltera, ¿y la gente dónde está? Se fueron, porque nadie tenía la mano, no, Ahí tenía manos la limpias. mano limpia. Bien. ¿Por qué creen que Jesús se tomó un tiempo antes de responder? ¿Qué les parece? No tengan Y un miedo de poco, decirlo. quizá para que reflexionen, No es una prueba, no es un examen esto. para que reflexionen. Muchos dicen que estaban escribiendo los mandamientos, ¿no? Y para que Está bien, cada uno, algunos dicen, bueno, olvidémonos de se lo que puede estaban, comprobar. de lo que escribió. Acá nos centramos en el texto y no dice lo que escribió. Si vemos que se toma un tiempo antes de responder. Antes de responder, Jesús sabía que ahí no había ninguno con mano limpia. Pero él tampoco Sí. le podía decir, vos fulano, son muchos de escriba, pero cometiste algo. Él Viola sabía que era la manera de que los otros se iban a, como dice yo, por la rata por el tirante, se Como fueron. reta por tirante. Claro, por ahí los hombres que estaban pensaban que él iba a reaccionar de una manera. Dejó ese espacio como para ver, bueno, qué actitud. Ellos estaban como diciendo una actitud ganadora. Ah, los pesqué ni fraganti a Jesús. Ujú. Y él se toma ese espacio Que para mí como adrede, Sí, 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 claro. totalmente adrede. Y bueno, y con esa actitud de Jesús, de tranquilidad y de autoridad. Sí, 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 sí. Ese es porque lo vemos a Jesús actuando en otros momentos. Y el texto, sí, lo que nos dice es que nosotros diríamos en porteño, lo estaban apurando a Jesús. Dice el texto ahí en el versículo 7, ellos insistían con sus preguntas. O sea, mientras Jesús estaba escribiendo ahí, lo seguían apretando para que Jesús respondiera. Ahora, todo caso presentado sobre medias verdades, termina siendo un caso injusto. Cosa injusta. Ahora vamos a volver sobre eso y vemos por qué. Eh, Había, para entender lo que le estaban pidiendo a Jesús y cuál era la trampa que le estaban tendiendo. Eh, ¿Saben lo que es el Talmud? La Torá la conocemos, ¿sí? Sabemos lo que es la Torá. La Torá es la ley, son los primeros 5 libros de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento, esa es la Torá. El Talmud
es un libro de enseñanzas, ¿eh? Es un libro de tradición oral que tienen los judíos, eh, que es donde interpretan ahí la ley, la Torá. Cuando uno revisa el Talmud, en cuanto a los comentarios sobre la ley de Moisés y en mandamientos parecidos a este, que tiene que ver con el adulterio, la inmoralidad, eh, muy rara vez se llegaba a la pena capital. Es decir, no era común en el pueblo de Israel andar apedreando gente. Ustedes imagínense un error, un pecado como el adulterio, como la fornicación. No les digo que debería haber sido común, pero no debería haber sido raro en medio del pueblo de Israel. Sin embargo, no vemos eh, apedreamientos en el Antiguo Testamento por cuestiones así. ¿Eh? Cuando uno estudia o se pone a preguntarle o a leer en el Talmud sobre esto, ve que rara vez se llegaba a esa pena capital porque requería cuestiones muy específicas. Por ejemplo, para vos acusar a una persona de adulterio, tenías que agarrar infraganti y con testigos. Imagínense que no era fácil agarrar a una persona así, ¿no? Infraganti con testigos. Entonces, rara vez se llegaba al cumplimiento de eso. Eh, entonces a Jesús le estaban poniendo una trampa, primero por ese lado, por la aplicación de la pena capital, que rara vez se aplicaba, pero acá le estaban pidiendo que se exprese sobre eso, y además porque en el tiempo de Jesús, en la ocupación romana, los romanos no permitían que nadie fuera de ellos aplicaran la pena capital. ¿Saben lo que es la pena capital, no? Es la pena de muerte. Los romanos no permitían que fuera de ellos alguien aplicara la pena de muerte. Entonces, los judíos no tenían permitido, esto es desde el año más o menos 6 después de Cristo, no tenían permitido aplicar la pena capital. Por eso, cuando a Jesús lo van lo apresan, lo que nosotros llamamos la Semana Santa, lo apresan, los judíos no lo pueden condenar a muerte. ¿Quiénes los condenan a muerte? Los romanos. Los romanos. Por eso muere crucificado y no muere apedreado, por ejemplo. La crucifixión era una muerte romana, no judía. Sí, ¿Por qué sucede eso? Porque los judíos no tenían permitido ejecutar a nadie. no estaban prohibidos. Entonces le estaban poniendo también una trampa a Jesús en ese nivel. Porque si Jesús decía que tenía que ser apedreada, se ponía en contra de la ley romana. Entonces, era un apriete a Jesús por absolutamente todos lados. Eh, Vamos entonces a la respuesta de Jesús. Versículo 7. Del versículo 7 hasta el 11. ¿Quién lo lee de nuevo? Juan capítulo 7, versículo 7 al 11. Bueno, Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, dos cositas para decir de esta parte. Primero es una pregunta, y es preguntarnos por qué Jesús no condenó a la mujer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué Jesús no condena a la mujer? La llama a la realidad. Ajá. ¿Cuál era esa Al decir, realidad, Sara?
la realidad no peques más. Yo, Bien, ella también le dijo, ninguno, Señor. Lo ok, está reconociendo. bien. ¿Qué más? ¿Por qué Jesús no la condenó? Y el Hijo del Y su Hombre no vida vino a dice, condenar, sino a salvar. ok, Tampoco condenaban al otro. ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? Se hablaba de un pecado donde habían dos personas. Sí, Y condenaban a la mujer, no hablaban. muy bien. No se Y escuchó. que acá condenaban a la mujer nada más, no condenaban al hombre. La ley decía que había que condenar a los dos. Dos. Entonces, como acá están diciendo Clemente y Lili, que están diciendo muy bien, se transformaba esto en una acusación injusta. Sí, eso es lo que siento. La mujer, Justamente. exactamente, ¿no? Entonces, la mujer se había transformado como en un peón, en una pieza, en una ficha de intercambio en medio de una pelea entre Jesús y los religiosos, o más bien entre los religiosos y Jesús, y habían cosificado a la mujer no importaba en este caso, era un objeto de intercambio y entre esa puja. Entonces, Jesús no condena a la mujer porque si condena a la mujer estaba cometiendo una injusticia muy grande. ¿Eh? Sin embargo, como bien decía Sara, hay un llamado a la realidad. No pasa por alto la falta de la mujer. No la condena, pero no pasa por alto la falta de la mujer. Y el texto, cuando leemos el texto en el pasaje, en el versículo 11, dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, puede ser entendido también como vete y a partir de ahora no vuelvas a pecar. Sí. ¿Eh? Entonces, está reconociendo que la mujer cometió un error, pero que no tiene que vivir cometiendo ese tipo de errores. Entonces hay un llamado también al cambio de comportamiento que tiene esa mujer. ¿Eh? O sea, en el sentido cuando te dan una oportunidad no tenés que desaprovechar, te dan para que Bueno, hagas la cosa bien. pongámoslo de esa manera. Sí, Está muy bien lo que decís. Cuando te exactamente. dan otra oportunidad, tenés que aprovecharla. Sí, Jesús acá le estaba dando otra obvio. oportunidad. ¿Eh? Pastor, Sí, sí, buenas noches. Mi nombre es Rubén, soy de General Rodríguez. Esta es la primera vez que me conecto. Quería hacer un comentario al respecto. No sé si... sí, eh, Rubén. creo que en la Biblia me parece que es Marcos Está bien. 6 que habla que la gente con solo el hecho de tocar el manto de Jesús era sanada. Con solo el hecho de tocar el manto de Jesús era sanada. Entonces yo me imagino que ese ser que vino a la tierra con solo el hecho de hablar debió de mover, no sé, todo un mundo interno a cualquier persona que lo escuchaba. O sea, no eran solamente palabras, o sea, eran palabras del Hijo de Dios. O sea, ya algo debió haber generado en lo emocional, en lo espiritual, en todos los sentidos que hasta te sanaba. Sí, sí, Rubén, pero como bien vos decís, no, y como bien vos decís, eh, siempre generaba algo, pero no siempre generaba lo mismo, porque cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos, por ejemplo, personas que lo siguen, pero con diferentes motivaciones. Hay personas que también lo escuchan en sus enseñanzas, pero que no se quedan con las enseñanzas de Jesús, sino que se quedan con los milagros, por ejemplo. Hay personas que escuchan las enseñanzas de Jesús, que son conmovidas, pero los sentimientos que les surgen
son sentimientos contrarios. Entonces, es cierto que con su sola presencia o con su palabra Jesús generaba ese tipo de cosas, eh, pero también caía mucho en cómo las personas reaccionaban, cómo las personas reaccionaban a eso que Jesús le decía. No siempre reaccionaban de la misma manera. Este podría ser el caso de esta mujer, que no sabemos cómo reaccionó esta mujer después. No tenemos registro de si esta mujer siguió a Jesús, si no siguió a Jesús, si siguió con su vida como quiso o no. Lo importante y que se destaca, por lo menos en lo que se llama esta perícopa, esta parte del texto, es que Jesús viene a dar nuevas oportunidades a nuestra vida. Jesús, como bien decía David, genera nuevas oportunidades a pesar de lo que uno pueda sentir, a pesar de lo que uno pueda creer, o a pesar de lo que la propia interpretación de la ley pueda tener sobre nuestra vida. A pesar de, por ejemplo, el pensamiento religioso que podamos tener. Sí. ¿No? A ese nivel debería actuar la palabra de Jesús en nuestra vida. Más allá del señalamiento que tienen los religiosos sobre esta mujer, hoy tenemos, por ejemplo, señalamientos culturales, señalamientos sociales sobre diferentes tipos de personas. Personas que no cuadran, no encajan con, entre comillas, la normalidad, son señaladas por la sociedad o son dejadas de lado por la sociedad. Las personas mayores, por ejemplo. Las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo. Son puestas de lado y son señaladas. Bueno, Jesús a ese tipo de personas les daría otra oportunidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vos qué pensás, Vicky? Qué bueno. ¿Que es bueno? Igual está bueno burlarse ni de los discapacitados del gobierno, ni de nada, ni de Dios. Qué grande palito, viste la puse. Qué personaje, Pablito. No me pasa, a mí, porque como un tato me daba mucha pelota cuando se caía, me decían algo, pero hay gente que es mala, que te dice, Por eso. tiene que algo de no se burla. Pero por eso nos concentramos en esta enseñanza o esta actitud que tiene Jesús, y es que Él da oportunidades a aquellos que no reciben oportunidades. ¿Eh? Beto, a ver, pará, Pedro, que va a decir algo Beto. Yo encontré una perlita en el 749. Ajá. Y dice, pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, le dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo, sin saber lo que ha hecho? ¿Y vos querés agregar algo a eso? Nicodemo sabía. Entonces los otros le preguntaron. Los fariseos le respondieron, ¿que también tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Porque ellos buscaban al profeta y no querían creer que Jesús era el profeta. Los sabios y los entendidos de esto. Sí, en realidad el contexto era que ellos no querían dar el brazo a torcer. No querían nada. En realidad está de acuerdo con las profecías, Entonces, donde Dios decía que era un pueblo que, aunque tenía oídos, no iba a escuchar, aunque tenía un corazón, no iba a sentir, estaban como cegados, eso lo sabemos. Pero en la actitud que tienen los religiosos, Nicodemo, por ejemplo, es uno de es uno de los religiosos, es miembro del Sanedrín, sin embargo, su actitud es diferente. claro, porque tuvo la oportunidad de hablar con Jesús. Entonces el otro le dice, así que vos sos Galileo también. Los otros también tuvieron oportunidad de hablar con Sí, Jesús. pero no. Sin embargo, tomaron otras Pasaron decisiones. por alto. ¿Eh? Aparte, cuando Nicodemo le dice eso, ellos no le contestan
cuando dice acaso nuestra ley, se van por la tangente y se Sí, 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 escudriñar, claro. la respuesta no se la dan, No, porque sabían cuál era la respuesta que no les convenía. Sí, sí. Bueno, después esto lo van a hacer cuando arman ese juicio a Jesús, van a intentar por lo menos darle una forma legal a todo eso y hay acusaciones. Si ustedes se acuerdan, esas acusaciones después se plasman en el cartel que le ponen a Jesús en la cruz, que se lo ponen en 3 idiomas, en latín, en hebreo y en griego. Jesús, rey de los judíos. Entonces, el cargo que tenían en contra de Jesús, como para darle un contexto a todo esto, el cargo que tenían en contra de Jesús era que Jesús se decía ser el rey de los judíos. Entonces, arman en base a esa acusación todo el juicio que va a venir después a Jesús. ¿Por qué? Porque justamente la ley les decía que no se podía condenar a nadie si primero no se lo escuchaba y se le trataba justamente. quería que Jesús dijera por boca de él, yo soy el Mesías. Pero el otro le dijo, no, no te vamos a acusar, nosotros no somos quien para juzgarte. Le entregó al pueblo que el pueblo decidiera qué iba a hacer con Jesús. Bueno, Acá hay una actitud de Jesús que personalmente me gustó mucho, ¿no? sí. Que dice que después de que dijeron, ya sé yo y pasa, y que este libre de culpa que tiene la piedra, que empezaron a irse uno tras otro. Dice, solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y me dijo, ¿y mujer, dónde están todos? Ya nadie te condena. Creo que con esto le está diciendo que obviamente no es un marciano, todos tenemos pecado. Sí, claro. Y pienso que esto le debe haber hecho muy bien. Bien, buen señalamiento. Le haber ayudado a que por lo menos no se sienta tan mal. Claro que, o sea, lo único que les importaba era hacerla culpable, darle muerte. El resto no importaba. O sea, lo que sentía la mujer, cómo estaba la mujer, por qué había salido la mujer, no importaba. No importaba. Y bueno, bien con esto le está diciendo es que no hay quien se salve en este sentido. Tenemos salvación en él. Ujú. No hay quien pueda levantar el dedo de la acusación. Bien. Entonces es importante. Nuestra vida como creyentes, ¿no? Ujú. Bien. ¿Algún comentario más sobre esto? Recordemos la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Cuando tratamos con estas cuestiones en los evangelios, bueno, sobre todo en el Antiguo Testamento, más allá de lo que leemos de la letra, preguntarnos cuál es el propósito que tiene esto. Con los 10 mandamientos pasa lo mismo. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos detrás de lo que dice? Eso nos va a ayudar a discernir cuál es la conducta correcta, por ejemplo. ¿Qué otros comentarios sobre este pasaje? ¿Algo más que quieran decir? Ahí en casa, ¿algo más, Rubén, que quieras agregar? Y creo que una vez más Jesús también está mostrando que la gracia es superior a la ley en sí. Y no que la ley esté mal, pero que hay que ser justo, por decirlo de alguna manera, en el juicio. Que si no hay amor, no hay justicia tampoco. Ajá. Ok, bien, bien. Puede ser. Ahí sí nos disparan como muchas preguntas. Bueno, ¿qué sería la justicia, por ejemplo? ¿No? Rubén, ¿ibas a decir algo? Sí, me parece que en esa época justamente habían judíos
hacían negocios con los romanos. Y me llama la atención que en ningún momento nadie hablaba sobre eso, ¿no? Al respecto. Vos sabés que se cortó un poco y no entendimos muy bien en esa época quiénes hacían Sí, negocios. lo que yo decía, me parece, estoy casi seguro que lo he leído, que los judíos en ese momento hacían negocios con los romanos, los fariseos, los saduceos. Por lo general los romanos los ponían a ellos en unas buenas posiciones muy cómodas para que de esa forma los romanos y los judíos no entrasen en conflicto. Y es muy gracioso que, o sea, estos mismos tipos como iban con los más indefensos, o sea, no es que le metían a Jesús otro fariseo para juzgarlo o otro saduceo, sino que agarraban al más débil. Sí, es totalmente así, Rubén. De hecho, el rey que tenían en Israel, Herodes, por ejemplo, era un rey que había sido puesto por el poder de Roma. Entonces, de ahí para abajo, eh, todos los puestos importantes sean digitados por Roma. El sumo sacerdote también había sido puesto por Roma. Entonces, había todo el sistema de tributos y de impuestos que cobraba Roma. Tenía que ser asegurado, tenía que haber un flujo de dinero constante hacia las arcas de Roma y eso no se podía hacer si había problemas sociales y problemas religiosos. Entonces, es como dice Rubén, había un toma y dame entre los judíos y los romanos para que cada establishment, el político y el religioso, no perdieran su espacio. Por eso, una de las acusaciones que le hacen a Jesús es la de, Jesús quiere venir en contra de Roma. Por ejemplo, cuando le hacen la pregunta si está bien pagar impuestos al César, es para que Jesús se tire en contra de Roma. Cuando le hacen esta pregunta, para que Jesús se tire en contra de Roma, que podía aplicar la pena capital. Entonces, están siempre tratando de encontrarlo a Jesús y acusarlo de que se tira en contra del establishment religioso y el establishment político. Está muy bien la aclaración, Rubén. También Bien, creo que ¿algún... Sí, el Mariano. contexto, la sociedad o el contexto social no cambió mucho. Siguen estando los arreglos entre el poder económico, religioso. La iglesia sigue esperando que Jesús haga algo, igual que en aquel tiempo, que establezca Él el reino y Él nos encomendó a nosotros, digamos. Pero nosotros seguimos, Señor, cambia esto, Señor, cambia el otro. Es decir, no hay mucha diferencia tampoco. Bueno, el desafío que tenemos nosotros, por lo menos, es el de comportarnos como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo. Cada Sí, uno sí. desde su lugar aporta esa, entre comillas, esa santidad, ese ser diferente al resto de los pueblos. El llamado sigue siendo el mismo, la de ser santificados para Dios, la de ser apartados y no comportarnos como las personas que no conocen a Dios. El espíritu sigue siendo exactamente el mismo. Y el señalamiento de Mariano me parece a mí, no sé a ustedes qué les parece, tiene que ver con lo que es el corazón humano, el corazón de las personas. Es el mismo corazón inclinado hacia el mal o hacia el egoísmo, el de un romano del primer siglo, que el de un argentino del siglo XX. ¿Qué siglo estamos? 21. Iba a decir siglo XXV, siglo XXI. Me parece que el corazón inclinado hacia el egoísmo es exactamente el mismo. Entonces, hay una cuestión interna ya que arrancamos con -10, me parece. ¿Qué más? ¿Algo más? Estamos en tiempo. Bien, vamos a llegar entonces hasta acá con el estudio de hoy y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a...